Buenos días a 26 de diciembre de 2024. Estoy en Posadas, Córdoba, en una finca de manzanillo fino, manzanillo de Sevilla, que se verdea. Y el marco que tiene, pues mirad, que es un 4 por 5. Esto donde estoy yo es la calle ancha, la de 5, y la calle estrecha, esta de 4. El dueño me llama este verano y piensa que hay un pequeño problema de poda, de iluminación. Pues mirad, entonces estuve yo aquí a mediados de octubre y se hizo una prepoda, vamos a llamarlo así, para ir sacando madera gruesa. ¿Veis los cortes? Para ir definiendo, porque sea definiendo una formación. Siempre en la poda tenemos que tener el orden de primero la formación, después la producción y ya por último la renovación. Total, que estos árboles pues tenían una formación libre, como suele ser en el verdeo habitual. ¿Veis? Que no tenían una altura determinada de la cruz, ni un número de brazos. Así que lo primero, encarrilar el olivo a un tronco con la cruz aproximadamente a 1 metro. Aunque es el modelo que se piensa que es solamente para paraguas, pero en general es un modelo bastante cómodo para trabajar de todas las maneras. Así que lo primero que se hizo es una prepoda y aún así mirad los espesos que están. Y mirad el ramón tritura que hay, el clarito es el de esta poda de octubre. Esta finca, al estar tan espesa y con tantos problemas de iluminación, de agua, no tiene en un principio problema, tiene un buen pozo. Pues aquí ya hay mucha becería, muchos problemas de iluminación, por dentro mucho empalillamiento y la relación hoja-madera pues es regular. Esta finca, al ser de verdeo, se ha recolectado a mano, pero no se ha recolectado con bancos ni con escaleras, se ha recolectado a mano, por lo tanto las ramas se han sacado muy horizontales. La poda de estos años ha sido sacar las ramas de forma horizontal para afuera. Y ahora pues tenemos varios problemas. Primero la iluminación, y ya os digo, pensad que aquí ya se ha quitado material. Mira, ahí hay 2 cortes. Este olivo tiene para acá 2 cortes, por eso tengo yo esta clara. Si nos ponemos a mirar aquí la visión que se ve, la altura de las copas en un olivar, si sobrepasa la altura de las copas, el ancho entre copas, tenemos graves problemas de iluminación de que un olivo sombrea al de al lado por la mañana y por la tarde, sobre todo en invierno, ¿no? Pues mirad que aquí la altura de las copas la sobrepasa. Y eso es la calle ancha, y en la calle estrecha pues no hay separación entre copas, los árboles se tocan. Así que un grave problema de iluminación que va a repercutir en el calibre, va a repercutir en la becería y en general, si fuera, por ejemplo, olivo de molino, pues también el rendimiento. Y al ser estas calles tan estrechas, pues otro motivo práctico es el pasar con el tractor. Aquí el tractor pues, puede pasar muy mal, al final de la fila pues tiene bastantes dificultades para dar la vuelta. Así que este marco de 4 por 5 pues se ha dejado demasiado grande al hacer una poda que lo único que ha hecho es sacar, ¿veis?, las ramas para afuera, ramas horizontales para poder coger. Pues llega un momento desde la foto aérea cuando me pasaron la parcela, antes de la poda parecía una mancha de colleja, como yo decía. O sea, prácticamente no se distinguía lo que era calle, lo que era fila, un continuo. Así que la forma de abordar esto, lo primero es intentar los árboles reducirlos, pero claro, respetando la relación hoja-madera, la producción. Lo primero, pues definir una formación, pasarle, mira, este se ha quedado más o menos bien, pasar la cruz a su sitio y dejar pues sus 2 o 3 brazos en la cruz, o una altura pues de 1 metro, por si también el día de mañana imaginaros que se pudiera mecanizar. Más de uno me diría, saca una fila. Vamos a ver, el olivo manzanillo, el ramón es de hábito de crecimiento péndulo. En variedad de hábitos de crecimiento péndulo normalmente puedes trabajar con marcos espesos durante más tiempo. Si esto fuera, por ejemplo, un picual, el picual se hubiera tirado para arriba y la producción hubiera bajado bastante. Pero, por ejemplo, en manzanillo, manzanillo, arbequina, incluso el blanco, los marcos espesos con una buena poda más o menos los controlas, porque después los chupones, veis que son chupones que sí que están verticales porque no tenía sitio, pero luego los chupones visten bastante, los chupones te suben la relación hoja-madera, así que puedes trabajar bastante bien con los chupones como renovaciones secundarias que te suben la relación hoja-madera. Así que yo durante bastantes años seguiría con este 4,5 y con la poda pues seguir gestionándolo. Mientras que el pozo tenga agua, pues seguiríamos así. Y unos años después pues ya nos pasaríamos a un 5 por 8, que seguiría siendo un buen marco. Pero ya digo, al ser
olivar de mesa, el ramón chorrea y las ramas se caen mucho, así que no nos interesa. ¿Veis? Como ya se han ido quedando formados. Pero bueno, eso por un lado. Esto sería un olivo que si lo quisiéramos para molino, pues poco más se le quitaría, alguna claridad de chupón y poco más. Pero ya digo que es de mesa, se coge a mano. Así que ha habido que hacerle, pues, como quien dice, una segunda poda más intensa, ya poda de verdeo. No es una poda de verdeo, como quien dice, para un concurso de poda verdeo, porque claro, aquí se han tenido que quitar muchas ramas para formar y para donde estorba, y así que se han quedado los árboles un poco desratalados. Por ejemplo, ya ramas recias que venían para el medio de la calle, aunque estuvieran bien formadas, pues se tienen que quitar porque el del tractor rompe y no pasa. Y por ejemplo, ramas que hubiera que estaban tocando ya un olivo y otro, pues también hay que quitar siempre que fueran rígidas. Ya por ejemplo ese corte ahí, pues claro que se ve feo, pero es que esta rama si no, el tractor me le va a romper. Le castigo ahí y en un tiempo ya con este material de aquí, esto de aquí lo iré quitando. Pero bueno, mirad cómo se ha quedado ya, digamos, para el verdeo, para coger a mano. Se tiene que quedar ramón en cortinita, vamos, se podría incluso dejarlo más claro, pero vamos, que como hay poco material y ahora mismo el olivo tiene su entrante y su saliente, o sea, tiene sus portillos, pues algo de espesura en el ramón se puede tolerar. Si por ejemplo ya tuvieran la formación de que ya estuvieran los árboles cilíndricos, pues sí tendríamos que tener los árboles todavía más claros, porque prácticamente dentro del olivo no se debe de entrar. Pero al estar los olivos con bastantes portillos por la poda, pues algo, no mucho más de espesura se puede tener. Y chupones de arriba, pues claro que también habría que quitarle más, pero es que la planta tiene que tener buena relación hoja-madera, y ahora mismo pues tenemos que confiar en los chupones. ¿Veis? Estos están ya hechos. Este, pues mira, pues no se queda mal. Esta rama que viene para acá, pues esta rama le quedan 2 telediarios, pero bueno, vamos a esperar que las de los lados vistan algo más. Y mirad cómo estaban empalillados, ¿veis? Aquí había una rama muy grande, ¿veis el corte? Pues claro, lo que había aquí estaba empalillado, pero ahora mirad cuánta luz le da, pues todo esto se va a llenar de aceitunas, si Dios quiere. ¿Veis? Vamos, más o menos todo. Primero he hecho poda de formación sin pensar en las calles y sin pensar en los olivos que había por los lados, y ya después con lo que ha quedado, pues ya es cuando se ha intentado formar el olivo para que sea viable. Ya mirad aquí, entre calle y calle, pues es suficiente la anchura que hay, entre olivo y olivo es suficiente, pero como así todavía hay aquí material para producir, vamos, aquí hay material para producir más de 10.000 kilos por hectárea. ¿Qué es lo que se busca aquí con los años? Pues intentar volver a formar los olivos. Mirad, este olivo más o menos pues estaría una formación muy buena, se ha quedado más o menos bien. Con unas ramas que no fueran muy horizontales, con unas ramas que fueran así, más o menos de este tipo, modo U mayúscula, y este olivo con podas sencillitas lo podemos manejar durante muchos años. Aquí pasa el tractor y con ese olivo apenas se molesta. Pues más o menos forma así, o sea, ya sacando ramas nuevas de la cruz o renovaciones secundarias, pero más o menos forma así. Uno se queda mejor, ahí este se ha quedado bastante bien, otros se quedan más picasianos. ¿Qué pasa? Aquí 2 ramas horizontales para aquí para el medio, pues no se podía mantener con todo el dolor del mundo, porque para el medio de la calle no se puede quitar, pero bueno, ahí saldrá mucha vareta. Estamos en diciembre, esta zona no es fría, esta zona de cítricos, por eso aquí no, vamos, que aquí no hiela. Así que el olivo está movido, vamos, de cuando viene octubre ya algunos cortes están brotando incluso, con eso os lo digo todo. Y ahora ahí, un poquillo de leña que había acumulada, troceada, ya le está entrando el barrenillo, o sea que aquí, como quien dice, el invierno prácticamente no es parada. ¿Veis? Ahí he quitado esa rodaja y ahora con esta ramita, esta de aquí, quítate de aquí, pues con esta ramita formaré y me vendrá para acá. El manzanillo tiene tendencia a las ramas, o sea, a la vareta a caerse, tiene mucha tendencia a caerse. ¿Qué se haría? Si ve que se está en la siguiente poda que está muy caída para acá, por lo menos se despunta para que se quede más rígida, pero de atrás, ¿veis? Le he quitado todo para que no empuje nada. Mirad, este corte tiene la idea de que no me lo empuje para atrás, esa vareta quita. Pero como hay otros olivos aquí, yo creo que no se van a volcar mucho. Al ser el marco tan espeso, no creo que se volquen mucho. Vale, y ya también sé que os va a gustar el tema del suelo. Aquí hay gallina suelta, como habéis visto algunas, no sé si habéis visto alguna, y lo tienen bastante limpio de hierba. De todas formas, como la finca ha estado tan oscura por el volumen de copa de hectárea que había, y digamos tan llena de ramón triturado,
pues sale poca hierba, me comentan. Muy poca hierba. Las plantas que veis, mirad, ortiga, esto es una ortiga, y eso es euforbia, leche trenda, el nombre así vulgar. ¿Por qué están ahí? Porque eso no se lo come la gallina. Luego me dicen que prácticamente las hierbas que tienen que quitar son estas hierbas que no le gustan a la gallina. Pues entre el sombreo y el ramo triturado apenas sale hierba. Esto se podría considerar, con todas las palabras, esto es un mulching de ramo triturado, de este año y de los años anteriores. Mirad el suelo. El suelo pues tiene unos niveles altísimos de materia orgánica. Este es otro modelo de suelo, o sea, aquí intervenciones para control de la hierba mínimas. Con una vez herbicida, pues sobra. Incluso ellos dicen que alguna vez lo que hacen es desbrozar, pues, para que, hombre, para no echar veneno para la gallina. Incluso si aquí en la calle, una vez de vez en cuando, se da una labor, o sea, estrechita, con una labor de un par de metros de anchura, no estaría mal. Esto es lo que tiene de bueno los volúmenes de copa por hectárea altos, o sea que generan muchos restos de poda. Esos restos de poda van al suelo y mirad qué buen suelo tiene. Esto es una cosa que se avanza bastante. Cuando se quemaba el ramón, pues se perdía todo este material. Aquí hay un reciclado de nutrientes bastante bueno, el suelo no se compacta con la maquinaria porque esto, digamos, amortigua, el ramón triturado pues amortigua. Y en fincas que tienen este tipo de suelo ya de muchos años de ramón triturado, después se nota en la nutrición. Se notan árboles más equilibrados, no hay picos de deficiencias graves, ni tampoco incluso muchas veces excesos. Y a la hora, por ejemplo, de plantear un abonado, pues las unidades de fertilizantes, por ejemplo, una fertirrigación, las unidades de fertilizantes pues la reduce bastante. Pues si te está dando los análisis de hoja bien, pues prácticamente un mantenimiento. Parte de la base que el suelo está aportando bastante y ya está. Aquí, mira, pensad que aquí salida, digamos, de nutrientes de la finca, pues estaría la de la aceituna y la de la leña gruesa. O sea, hombre, salen nutrientes, claro que salen nutrientes y hay que reponerlos, pero que todo lo que es el ramón, pues vuelve al suelo. Y nada más, bueno, pues hay que tocar toda la finca, hay que también tener algo de ida y ya de verdeo. Hombre, esto se arrima uno a profesionales, sobre todo en Sevilla, Badajoz, que es donde más verdeo hay, y se cogen ideillas. Pero claro, que ya digo que aquí esto no es una poda de verdeo bonita, que se quedan los árboles bonitos, porque aquí es que se está haciendo una poda de formación, pero en varias podas pues ya se quedarán más o menos bien, hombre. La aceituna, pues claro, ahora mismo algo de producción se ha recortado este año, pero también al esperarse cosecha alta, pues casi viene bien para ya acabar con la becería. Este año echarán una cosecha media alta, pero como están bastante podados, echarán bastante tallo por delante, bastante metías, como dicen en Sevilla, y tendremos brote para el siguiente. Porque estos olivos, cuando estaban sin podar, es que la aceituna se le quedaba casi al final de la brote. Mirad la máquina con lo que estoy haciendo ahora, con el espadín fino, ¿veis? Para hacer este trabajo fino, que lo suyo es tijera. Pero claro, cuando haya solo que quitar fino, pues lo suyo es una tijera, pero es que lo mismo te encuentras una varilla como un cigarro, que te encuentras pues una rama pues, como un botellín de cerveza. Así que cuando ya esté, digamos, formado, que ese mantenimiento, por lo menos un año se le da nada más que tijera, otro año se come motosierra, lo que vayan pidiendo. Bueno, pues seguimos, ya está bien el descanso. Hasta luego.